Ya llovieron más de 5 décadas desde que esa carreta cruzó por primera vez la pantalla de tu televisor, y aún así casi nadie conoce lo que de verdad sucedía cuando las cámaras dejaban de grabar. La serie llegó a NBC en 1974, inspirada en los relatos autobiográficos de Laura Ingalls Wilder, y nos regaló a una familia que parecía sacada de un cuento de domingo. El padre Charles, interpretado por Michael Landon, la madre Caroline, a cargo de Karen Grassley, y sus hijas Mary, Laura y Carrie, encarnadas por Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert y el dúo de gemelas Lindsay y Sydney Graham Buss. 9 temporadas bastaron para que Walnut Grove se instalara en el imaginario colectivo como el pueblito perfecto, ese lugar donde el esfuerzo, la fe y la unión familiar parecían resolverlo todo. Pero si lo que veías en pantalla ya te sacaba una lágrima, espera a enterarte de lo que pasaba fuera de cuadro. Hoy repasamos 15 curiosidades que muy pocos fans conocen sobre esta producción, y te aseguro que la última no te la vas a creer, porque el pueblo entero terminó reducido a escombros con dinamita de verdad. Antes de meternos en materia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que el algoritmo nos siga presentando ante más amantes de la tele clásica como tú. Dicho eso, agarremos las riendas y arranquemos. Un dato extra antes de empezar la lista propiamente. Pocos saben que Michael Landon tenía una preferencia particular a la hora de elegir a los actores infantiles. Siempre que se podía, prefería contratar a hermanos de sangre real para interpretar a hermanos ficticios dentro de la trama. Melissa Gilbert y su hermano Jonathan, por ejemplo, eran hermanos fuera de cámara antes de convertirse en Laura Ingalls y Willie Oleson. Las gemelas Lindsay y Sydney Graham Buss se repartían el papel de Carrie según la edad requerida en cada temporada. Los hermanos Matthew y Patrick Labyorteaux se turnaron para interpretar a Albert Ingalls y a Andy Garvey, mientras que las gemelas Wendy y Brenda Turnbaugh compartían el rol de la pequeña Grace. Landon estaba convencido de que el vínculo genético se traducía en una complicidad frente a cámara que ningún casting de desconocidos podía imitar, y a juzgar por cómo esas actuaciones siguen emocionando décadas después, parece que tenía razón. Dato número 15. Minnesota nunca vio de cerca a esta familia. La trama transcurre en un pueblo rural de Minnesota durante la década de 1870, con esas praderas infinitas y esa luz dorada de atardecer. El detalle es que ni un solo fotograma exterior se filmó ahí. Todas las escenas al aire libre, incluyendo la colina de la secuencia de apertura, se grabaron en el Big Sky Ranch, en las montañas que rodean Simi Valley, California, un terreno de más de 7,000 acres elegido después de recorrer zonas de Arizona y el norte californiano. El detalle incómodo era el clima. Mientras Minnesota vive inviernos gélidos, Simi Valley se cocinaba fácilmente por encima de los 38 grados. El elenco terminó rodando escenas de nevadas ficticias sudando bajo capas de lana gruesa mientras el sol californiano les pasaba factura. Las escenas de interiores se filmaron primero en los estudios Paramount y luego se trasladaron a un set gigante construido en la MGM. El caballo que tiraba del carromato respondía en la ficción a los nombres de Pat y Patty, aunque en la práctica distintos animales se turnaban el trabajo según la dificultad de cada escena. Dato número 14. El protagonista no nació con ese nombre. El actor detrás del papel de Charles Ingalls, que además escribía, dirigía y producía buena parte de la serie, vino al mundo como Eugene Maurice Horowitz, el 31 de octubre de 1936, en el barrio neoyorquino de Forest Hills. Su familia se mudó después a Nueva Jersey, donde su apellido de raíces judías lo convirtió en blanco de un rechazo social bastante duro durante la adolescencia. Cuando decidió probar suerte en la actuación, entendió rápido que ese nombre no encajaba con el tipo de galán de western que Hollywood buscaba. La leyenda cuenta que tomó una guía telefónica al azar y de ahí surgió el apellido Landon. Con esa nueva identidad consiguió el papel de Little Joe Cartwright en Bonanza, donde trabajó durante 14 temporadas antes de convertirse en el patriarca ficticio más querido de la televisión familiar. Llegó a este proyecto arrastrando casi 15 años de experiencia frente y detrás de cámaras, razón por la cual la cadena terminó cediéndole un control creativo prácticamente total, algo poco frecuente para un protagonista en la televisión de los años 70. Según sus propios colaboradores, prácticamente vivía en el set. Dato número 13. 2 actrices, un mismo nombre, una solución express. Cuando se cerró el reparto, la producción notó algo curioso. Tanto la actriz elegida para interpretar a Laura como la que daría vida a Mary se llamaban Melissa.
Michael Landon, siempre resolutivo, zanjó el asunto en segundos. Bautizó a Anderson como Missy y a Gilbert como Alf Pint, una expresión cariñosa que viene a significar algo como media pinta, en referencia a alguien pequeño de estatura pero con carácter grande. El sobrenombre se pegó tanto dentro como fuera de la pantalla, y Gilbert terminó llevándolo con orgullo durante el resto de su carrera. Lo que no se pegó fue una amistad genuina entre ambas actrices. Según relató la propia Gilbert en sus memorias, jamás desarrollaron una verdadera conexión de hermanas, y Anderson apenas la menciona en sus propios escritos. Curiosamente, quien sí terminó formando un vínculo cercano con Gilbert en el set fue, sorprendentemente, la actriz que interpretaba a su archienemiga de ficción. Dato número 12. La caída más recordada de la serie no estaba en el guión. Todos tenemos grabada esa secuencia de apertura. Las hermanas bajando corriendo por una colina, hasta que la más pequeña tropieza y rueda entre risas. Ese momento, repetido episodio tras episodio durante 9 temporadas, nunca estuvo planeado. Según se ha contado a lo largo de los años, la niña que interpretaba a Carrie se puso los zapatos al revés esa mañana, y fue justamente ese error el que provocó la caída espontánea mientras las cámaras seguían rodando. Michael Landon, que dirigía la secuencia, vio el resultado y tomó una decisión inmediata. Era demasiado tierno como para repetirlo, así que lo dejó tal cual había ocurrido, transformando un tropiezo infantil accidental en una de las imágenes más reconocibles de la televisión familiar de aquella época. Dato número 11. La maestra más dulce del pueblo escondía la vida más intensa del elenco. Charlotte Stewart dio vida a la entrañable maestra de escuela durante los primeros años del programa. Paciente, correcta, siempre con una sonrisa reservada para sus alumnos. Fuera de cámara, sin embargo, cargaba con una biografía que ningún guionista de la serie se hubiera atrevido a inventar. Antes de llegar a este proyecto, Stewart había compartido rodaje con Elvis Presley en la película Speedway, donde el propio cantante, recién casado, se sentó junto a ella entre tomas para hablarle de su madre fallecida. Poco después trabó una amistad cercana con el músico Jim Morrison, líder de The Doors, con quien solía compartir tragos, y llegó a acompañarlo en un viaje improvisado por la costa californiana apenas meses antes de que el cantante muriera en París a los 27 años. Años más tarde, cuando el comediante Bill Murray recién empezaba en Saturday Night Live, Stewart también sostuvo un breve romance con él. Ya retirada de la actuación, terminó publicando sus propias memorias, relatando estos episodios con una honestidad cruda, incluyendo sus propias batallas contra el alcohol. Dato número 10. La peluca de la villana favorita del pueblo le lastimaba el cuero cabelludo. Alison Arnrim interpretó a la niña más malcriada y memorable de toda la televisión de los 70, con sus icónicos rulos rubios apretados. Esos rizos no eran su cabello natural. Era una peluca sujeta con tanta fuerza que, según ha contado la propia actriz en entrevistas, terminaba haciéndole sangrar el cuero cabelludo. Sumado a eso, la producción se rodaba bajo temperaturas que rutinariamente superaban los 38 grados, así que entre el calor sofocante y la presión de la peluca, Arnrim llegó a desmayarse varias veces en el set. Con el paso de las temporadas, los guionistas fueron escalando la maldad del personaje episodio tras episodio, y ella misma ha descrito esa escalada como una especie de guerra creativa. Curiosamente, entre toma y toma, la niña más odiada de la pantalla se convertía en una de las personas más cálidas del set, según recuerdan sus propios compañeros de reparto. Dato número 9. La matriarca de la familia enfrentaba en secreto una batalla personal mientras interpretaba a la esposa perfecta. Karen Grass le dio vida a la madre ejemplar y siempre serena de la familia. Fuera de cámara, atravesaba una realidad bastante distinta. En su propio libro de memorias, reveló que durante buena parte del rodaje bebía de forma habitual para sobrellevar la presión del set, algo que ella misma describió como alcoholismo funcional, hasta lograr la sobriedad en 1977. También contó que, tras el exitoso primer año del programa, pidió un aumento salarial acorde a lo que ganaban otros protagonistas de series entre las más vistas, y que Michael Landon, quien además de coprotagonista era el productor ejecutivo, se negó reiteradamente. Según su relato, la tensión que siguió a esa negociación se sintió en el set durante meses, hasta que finalmente consiguió el aumento, aunque en sus propias palabras pagó un costo emocional alto por lograrlo. Con los años, Grassle logró mantenerse sobria y reconstruir su carrera en el teatro. Pausa rápida antes de seguir.
Si estás disfrutando este repaso por Walnut Grove, dale me gusta al video. Eso le indica a YouTube que todavía hay audiencia interesada en la televisión clásica. Suscríbete si no lo has hecho y cuéntanos en los comentarios cuál personaje marcó tu infancia. Ahora sí, retomamos la cuenta regresiva. Dato número 8. La ceguera de uno de los personajes principales tal vez no fue causada por lo que la serie contó. En la trama, la hermana mayor de Laura pierde la vista tras un episodio de fiebre escarlatina, un giro que le valió a Melissa Sue Anderson una nominación al Emmy y disparó el rating del programa. Ese detalle venía directamente de los libros originales de Laura Ingalls Wilder, quien escribió que su hermana real había quedado ciega a los 14 años por esa misma enfermedad. Pero en 2013, un equipo de investigadores médicos de la Universidad de Michigan revisó cartas históricas, registros escolares y datos epidemiológicos de la época, y llegó a una conclusión distinta. Según su estudio, publicado en la revista Pediatrics, es mucho más probable que la verdadera Mary Ingalls haya perdido la vista por una meningoencefalitis viral, una inflamación cerebral que puede dañar el nervio óptico, y no por la fiebre escarlatina que la propia autora describió en sus novelas. Durante más de un siglo, generaciones enteras aprendieron una causa médica que probablemente nunca fue la correcta. Dato número 7. El papá más querido de la televisión protagonizó un romance que le costó la relación con su hija de ficción. Fuera de cámara, Michael Landon era considerado una especie de figura paterna real para varios de los niños del elenco, en especial para Melissa Gilbert, quien tras el divorcio de sus propios padres encontró en él un apoyo constante. Sin embargo, durante la producción, Landon inició una relación con una maquilladora del propio programa mientras seguía casado con su segunda esposa. La aventura terminó saliendo a la luz públicamente y desencadenó el fin de ese matrimonio en un divorcio tan mediático como doloroso. Para Gilbert, la noticia representó una fractura profunda en la relación de confianza construida durante años, una distancia que, según ella misma ha contado, se mantuvo hasta la muerte del actor en 1991. Dato número 6. Alf Pint vivió un romance real con uno de los galanes más famosos de su generación. Melissa Gilbert mantuvo durante su adolescencia y primeros años de adultez una relación intermitente y muy mediática con el actor Rob Lowe, a quien conoció cuando ambos tenían apenas 14 años. El vínculo tuvo idas y vueltas durante años, al punto de llegar a comprometerse formalmente. Cuando Gilbert recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1985, fue Lowe quien la acompañó durante la ceremonia. Con el paso del tiempo, ambos escribieron sus propias memorias y coincidieron en que se trató de un amor de juventud genuino, incluso si nunca terminó llevándolos al altar. Dato número 5. El esposo de ficción de la villana del pueblo murió de SIDA y transformó por completo la vida de su compañera de reparto. El actor Steve Tracy interpretó, en la última etapa de la serie, al esposo del personaje de Allison Arnrim, formando una de las parejas más entrañables de las temporadas finales. Fuera de la pantalla, Tracy y Arnrim se convirtieron en amigos muy cercanos durante el rodaje. En 1986, Tracy falleció por complicaciones relacionadas con el SIDA, apenas unos años después de terminada la serie. La pérdida golpeó profundamente a Arnrim, quien decidió canalizar ese dolor en una segunda carrera como activista, colaborando durante años con organizaciones dedicadas a la lucha contra la enfermedad, transformándose en la vida real en una defensora de causas que muy pocos en Hollywood se atrevían a respaldar abiertamente en esa década. Dato número 4. Detrás de la niña más odiada de la televisión había una historia de supervivencia. Allison Arnrim construyó toda una carrera interpretando a la villana insufrible de Walnut Grove, un personaje tan efectivo que, según ha contado la propia actriz, en una ocasión un espectador le arrojó una lata de refresco durante un desfile público. Lo que el público no sabía en ese momento es que, fuera de cámara, Arnrim había sido víctima de abuso por parte de un familiar durante su infancia, mucho antes de llegar a este proyecto. Años después, decidió hablar públicamente sobre esa experiencia en su libro de memorias y transformó esa historia en un impulso concreto para el cambio, convirtiéndose en una activista reconocida a favor de la protección infantil, trabajando junto a legisladores para cerrar vacíos legales que permitían penas reducidas a agresores familiares. Dato número 3. El hombre detrás de la creación original casi pierde el control de su propio proyecto. Antes de que Michael Landon se convirtiera en el rostro definitivo de la serie,
El proyecto pertenecía en gran parte a un productor que había adquirido los derechos de varios de los libros originales y había contratado a Landon únicamente para protagonizar. Sin embargo, ambos tenían visiones completamente distintas de lo que debía ser el programa. Uno quería apegarse estrictamente a las historias de los libros, mientras que Landon sabía que sostener una serie durante varias temporadas requeriría mucho más drama y desarrollo de personajes. Las diferencias escalaron tanto que el productor llegó a pedir que sacaran a Landon del proyecto. La cadena, sin embargo, respaldó a Landon, y fue el productor original quien terminó retirándose como socio silencioso a mitad de la primera temporada. A partir de ahí, Landon quedó a cargo de prácticamente todo: actuación, escritura, dirección y producción ejecutiva. Lejos de fracasar sin esa supervisión estricta, la serie se convirtió en un éxito rotundo que se mantuvo entre los programas más vistos durante toda su transmisión original. Dato número 2. El padre más querido de la televisión reveló su enfermedad terminal frente a millones de espectadores. En abril de 1991, a Michael Landon le diagnosticaron cáncer de páncreas en fase avanzada. En lugar de ocultarlo, decidió hablar del tema públicamente en una de sus últimas apariciones televisivas, donde abordó con frontalidad la cobertura sensacionalista que algunos medios estaban dando a su enfermedad y habló sobre la importancia de la actitud mental para enfrentar un diagnóstico así. Landon murió el 1 de julio de 1991, a los 54 años, apenas unos meses después de aquel anuncio. Karen Grassle, quien meses antes había retomado contacto con él tras años de tensión entre ambos, contó después que se alegraba profundamente de haber podido reconciliarse antes de su muerte. El hombre que había interpretado durante 9 temporadas al padre más sabio y estable de la televisión estadounidense terminó dándole, en la vida real, una última lección sobre cómo enfrentar la adversidad con dignidad. Décadas después de su cancelación, la serie sigue transmitiéndose alrededor del mundo, algo que Landon llegó a predecir con una seguridad que en su momento nadie tomó del todo en serio. Dato número 1. El final de la serie no fue un efecto especial. De verdad volaron el pueblo entero con explosivos reales. En el desenlace de la trilogía de películas para televisión que cerró la historia, un empresario ferroviario descubre que legalmente es dueño de todo el terreno donde se asienta el pueblo y exige que sus habitantes lo abandonen. En lugar de irse en silencio, los vecinos deciden volar cada edificio antes de entregárselo. Y esto no se resolvió con efectos visuales ni maquetas. Según ha confirmado el propio equipo de producción, los edificios reales, construidos durante 9 años de rodaje, fueron demolidos con explosivos verdaderos, coordinados por expertos en demoliciones tras varias pruebas de seguridad. Según explicó años después uno de los productores, la decisión no nació del rencor ni de un capricho, sino de la logística. La producción tenía que devolver el terreno rentado a sus dueños originales, y desarmar edificio por edificio hubiera sido carísimo y lentísimo, mientras que volarlos todos de una vez resolvía el problema en un solo día. Landon decidió que solo 2 estructuras debían sobrevivir en la ficción: la iglesia y la casa de la familia protagonista. Según ha contado Melissa Gilbert, el elenco ni siquiera estuvo presente durante las explosiones reales por razones de seguridad, y llegó al set el día final para encontrarse con el pueblo entero ya reducido a escombros. Las lágrimas que se ven en esa última escena eran completamente reales. El elenco llevaba 9 años construyendo recuerdos entre esas paredes, y verlas desaparecer de golpe resultó, en palabras del propio Landon, una catarsis y al mismo tiempo uno de los días más difíciles de todo el rodaje. Y ahí lo tienen, familia. 15 datos extraños y sorprendentes sobre esta producción que probablemente nunca conocían. Cuéntenos en los comentarios cuál de estos datos los sorprendió más, y no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo video. Si esta familia marcó tu infancia tanto como la nuestra, este es exactamente el tipo de contenido que seguiremos trayéndote. Historias reales detrás de los programas de televisión que todos creímos conocer de memoria. Hasta la próxima, y como siempre decimos por aquí, la pradera guarda más secretos de los que imaginas.